Vivimos con ansia, dolor, vacíos, angustiados, desolados, decepcionados. Nos abandonamos, nos retiramos, nos dividimos, perdemos la fe. ¿Cuál es el camino? Tenemos hambre y sed de Dios. Jesucristo es el único camino, el único Salvador, la única vida, la única verdad. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. En este programa conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Allí en su folleto, la página 25, se nos sugiere también como oración inicial un salmo, el Salmo 8, que canta la majestad del Señor y la grandeza del ser humano. Es un salmo precioso porque nos hace ver cómo Dios es grande, nada se compara con Él, y sin embargo, cómo Dios nos comparte su propia vida, y eso lo hace desde el bautismo. E incluso para aquellos que no están bautizados, es un salmo bello, porque nos dice cómo todos somos imagen y semejanza de Dios. Vamos a decirlo en dos grupos, en dos coros. Lo pueden ustedes también hacer en su casa si tienen el folleto. Cada quien diga una estrofa como lo haremos la maestra Betty y un servidor. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá que siempre reconozcamos esta grandeza del Señor que se ha puesto en nuestro ser humano y sobre todo desde el bautismo que nos ha compartido su propia vida. Antes de continuar con el tema de hoy sobre el bautismo de los niños, vamos a leer las respuestas que nos llegaron hace 8 días y que no alcanzamos a compartir y comentar. Los Zagales del Buen Pastor y la familia Jiménez nos enviaron sus respuestas que vamos a difundirlas, a compartirlas. Recuerden, habíamos terminado el tema sobre las imágenes y habíamos dicho que ya con Jesucristo, que es imagen de Dios invisible, que es rostro visible de Dios, con su sacrificio en la cruz ya no hacen falta más sangre de animales, ni de gallinas, ni de vacas, ni de toros como en el Antiguo Testamento. Y la pregunta que hacíamos hace 8 días al final del programa era: ¿por qué todavía en algunos lugares se matan gallinas y otros animales como un rito religioso? Y nos llegaron estas respuestas. El grupo Zagales del Buen Pastor nos dice: algunos pseudocatólicos anteponen las costumbres a Cristo Jesús. La familia Jiménez nos dice: porque no conocen muy bien la palabra de Dios. Ambas respuestas son muy correctas. Como dice la familia Jiménez, no conocen muy bien la palabra de Dios. Y como dicen Zagales del Buen Pastor, que por cierto, este Zagales del Buen Pastor ¿es de Comitán o es de San Cristóbal? Yo me confundí, parece que es de Comitán, pero ojalá que nos confirmen si son de Comitán o son de aquí de San Cristóbal.
Y me gustaría por qué le pusieron zagales del Buen Pastor, es decir, los que siguen al Buen Pastor. Ojalá que nos estén escuchando allá en Comitán, donde estén. Y como dicen ellos, zagales, algunos pseudo católicos anteponen las costumbres a Cristo Jesús. Magnífica respuesta. A veces algunos le dan la fuerza a la costumbre, es que así es la costumbre, y Jesucristo no les importa. Cuando alguien conoce a Jesucristo, le da el valor real a las costumbres y no las absolutiza. No pone como criterio de verdad la costumbre, sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Magníficas respuestas. Y la segunda pregunta que hacíamos hace 8 días, ¿qué hacer para que los que practican esos ritos de matar gallinas y otros animales conozcan a Jesucristo y su santa palabra? Zagales del Buen Pastor nos dice: trabajar con humildad para predicar la verdad que es Cristo Jesús. Y la familia Jiménez nos dice: deberían enseñarles lo que dice verdaderamente Dios, y que el sacrificio que hizo Jesús es suficiente para no matar más animales. Gracias, familia Jiménez. Efectivamente, ella dice, deberíamos enseñarles más lo que dice verdaderamente Dios, y que el sacrificio que hizo Jesús es suficiente para no matar más animales. Es lo que estamos haciendo, y por eso dedicamos este programa y otros momentos. Aunque debemos ser muy comprensivos, hay personas que siempre en su vida lo han practicado y es muy difícil dejar la fuerza de la costumbre, pero hay que pedir al Espíritu Santo que a todos nos ilumine. Y como dicen zagales, trabajar con humildad para predicar la verdad, que es Cristo Jesús. Esa es nuestra obsesión. Mi lema episcopal es Cristo, único camino. No hay más camino que Él. Y esta emisora de radio tiene como objetivo llevar el Evangelio por todas partes. Por cierto, estoy muy contento. Anteayer y ayer yo andaba en Amatán, a 5 horas de aquí de San Cristóbal, y con gozo disfruté que nuestra emisora se oye hasta allá, lejísimos, más allá de Simojovel, más allá de Huitiupán, cuando no se interfiere con la de los hermanos zapatistas que transmite cerca de San Andrés Larrainzar, llegamos hasta allá. Pues la intención de esta emisora es eso, hacer llegar la palabra de Dios por todas partes. Vamos pues a continuar con nuestro tema sobre el bautismo de los niños. Quienes tengan su folleto, que nos sirve como libro de texto, que si no lo tienen, lo pueden bajar en la página de internet www.diocesisdesancristóbal.com.mx. Ahí está el folleto, Consolidemos Nuestra Fe, o lo pueden adquirir aquí en esta emisora o en la catedral o en sus parroquias. En la página 26 del folletito hay una introducción que la maestra Betty nos va a compartir. Es común argumentar contra los católicos diciendo que por qué nosotros bautizamos a los niños, si Jesucristo fue bautizado a los 30 años, que los niños no tienen pecado y que por tanto no tienen necesidad de bautismo, que siendo pequeños no son capaces de expresar su fe en Jesucristo, pues el bautismo es el signo por el que expresamos nuestra decisión de ser sus discípulos. ¿De dónde viene esa costumbre de bautizar a los niños? Esa es la razón, o una de las razones que nos dan para objetar que bauticemos a los niños. Se podría agregar otras, que los niños en ese momento no pueden decidir. A veces son hijos de familias no creyentes, o también de que unos creen una cosa y otros creen otra. Dicen, pues cuando ellos crezcan, que ellos decidan. Pues la verdad es de que vamos a ver la palabra de Dios que nos dice al respecto. Porque es muy interesante que nos fiemos de la palabra de Dios. Vamos a decir, ¿qué pienso yo? ¿Qué piensan los demás que dicen X, Y o Z? Sino que nos dice la palabra de Dios. Y ahí tenemos en su folleto sugerida una lectura bellísima de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11, en que nos describe qué es el bautismo, qué hace el bautismo en nosotros. Es un texto bello que nos va a servir como un punto de referencia para todas nuestras reflexiones de este día y para el próximo sábado, porque es un tema tan amplio que no podemos nosotros
terminar de comentarlo. Pero vamos pues a meditar Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado que es para siempre, también hay que vivir. Hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Qué texto tan profundo. Lo vamos a comentar posteriormente con más amplitud, pero San Pablo nos conecta inmediatamente con el misterio central de nuestra salvación, que llamamos el misterio pascual, Cristo muerto y Cristo resucitado. Y el bautismo nos sumerge en la muerte de Jesús y nos levanta en la resurrección de Jesús, nos une a la muerte y a la resurrección. Qué cosa tan bella. De veras es morir con Cristo al pecado y resucitar con Él. Y esto es una gracia. No es que yo esté más o menos consciente de ello, no. Es una gracia, es un don, es un regalo que el Señor me concede. Entonces, por tanto, no es tanto que yo lo entienda. Miren, los regalos de Dios nunca los vamos a entender. Por ejemplo, la primera comunión. ¿Cuándo vamos a entender el misterio de la Eucaristía? Nunca. Ni el Papa lo entiende, ni el obispo, ni el más sabio lo entiende. Es un don, es una gracia. Lo único que se nos pide, que más o menos sepamos qué es. Lo mismo el bautismo. Nunca vamos a entenderlo. Es una gracia. Que yo muera con Cristo y resucite con Él. ¿Cómo lo entiendes? No se entiende. Es una gracia, es un regalo, es una bendición. Pero en fin, es un texto al que volveremos posteriormente. Vamos ahora a continuar con lo que tenemos en nuestro folleto, y la maestra Betty va a leer lo que dice el primer párrafo, la letra A. Jesús fue bautizado a los 30 años. Sin embargo, fue circuncidado al 8º día de haber nacido. Y la circuncisión era el signo de entrar a formar parte del pueblo de Dios, de ser consagrado al Señor. Es una figura de nuestro bautismo, que nos hace entrar al nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Por ello, es conveniente bautizar a los niños en los primeros días, tan pronto los papás y padrinos hayan recibido sus pláticas de preparación. Bien, es una síntesis muy apretada, pero la vamos a ir desentrañando. El primer dato que tenemos ahí: efectivamente Jesús fue bautizado a los 30 años. En esto los evangelios son explícitos. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 23, ese es uno, con el cual concuerdan también San Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17,
E igualmente San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 8. Vamos a leer solamente el primero, Lucas 3, versículos 21 al 23, porque repito, Mateo 3 y Marcos 1 coinciden totalmente, palabras más, palabras menos. ¿Qué nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 3, versículos 21 al 23? Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: Tú eres mi Hijo, hoy te he dado la vida. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Para todos era el hijo de José, hijo de Elí. Esto nos dice Lucas 3, 21 al 23, nos hace una narración del bautismo, y lo que nos importa ahorita es lo que dice el versículo 23. Tenía Jesús, al comenzar su servicio, su predicación pública, unos 30 años. No dice matemáticamente, pero en torno a unos 30 años. Es decir, que Jesús fue bautizado en torno a los 30 años, es un dato incuestionable. Y de aquí algunos hermanos de otras religiones se basan para decir, pues entonces, ¿por qué bautizar a los niños? Si Jesús se bautizó hasta que tenía 30 años. Bueno, ya la mayoría de hermanos de otras religiones tampoco se esperan a los 30 años. Algunos a los 12 o un poco de más años. Pero veamos qué significa ese bautismo de Jesús a los 30 años. Y vamos a empezar diciendo lo siguiente, que si leemos un poco antes Lucas 2, versículo 21, se nos dice que cuando fue circuncidado Jesús, es a los 8 días de haber nacido. Vamos a leer el texto y veremos qué significa la circuncisión para el pueblo judío. Veremos que es algo equivalente a nuestro bautismo en cuanto a su contenido. Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Entonces, ¿qué dice? A los 8 días de haber nacido. ¿Y qué era la circuncisión? Pues la circuncisión actualmente y siempre es cortar la parte extrema del miembro varonil, pero que tiene todo un significado pues muy profundo. ¿Por qué se lo mandó Dios al pueblo de Israel? ¿Por qué está mandado en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Es un signo de pertenencia al pueblo de Dios. Tan es así que quien no estaba circuncidado no era pueblo de Dios. Que es lo mismo que hace el bautismo. El rito es diferente, es obvio, pero el contenido es el mismo, y es a los 8 días. Entonces Jesús era hijo de Dios hasta los 30 años, por favor. Jesús es hijo de Dios siempre, siempre, y el signo de pertenecer a este pueblo de Dios es a los 8 días. Yo le doy gracias a Dios que no por mérito mío, sino por gracia, fui bautizado a los 8 días de haber nacido. ¿Ustedes al cuánto tiempo de su nacimiento fueron bautizados? Yo le doy gracias a Dios. Claro, en aquellos tiempos no se exigían las pláticas prebautismales como ahora, porque toda la comunidad era creyente. Tampoco se exigía la presencia de la mamá. Mi mamá todavía estaba recostada en su camita. Y a los 8 días me llevaron a bautizar a un pueblo lejano al mío. Me llevaban por ahí cargando en una mula, y nuevamente fueron mi papá y mis padrinos. Ahorita se hace de mi pueblo a la cabecera parroquial 20 minutos, pero en aquel tiempo eran 2 horas y media, y 2 horas y media me llevaron en una mula cargando para bautizarme. Yo le doy gracias a Dios por ello, y fue a los 8 días de haber nacido. Hoy la iglesia no exige que tanto sea los 8 días,
que haya un poco de más tiempo para la preparación y para que también la mamá pueda participar. Pero esto es lo que significa la circuncisión de Jesús. A los 8 días de haber nacido, Él visiblemente se manifiesta como parte del pueblo de Dios, que es lo que hace también el bautismo, que nos integra al pueblo de Dios, que es la iglesia. La circuncisión es una figura de nuestro bautismo, nos hace entrar al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Por ello es conveniente bautizar a los niños en los primeros días, tan pronto los papás y padrinos hayan recibido sus pláticas de preparación. Esto es importante. Pues ¿por qué se puede retrasar? Para que los papás y padrinos asuman más la conciencia de lo que es el bautismo. Nos da pena que algunos no quieran recibir las pláticas prebautismales, como si ya supieran mucho. Bueno, aunque ya lo sepan, algunos dicen yo sé más que el catequista o la catequista, pongamos que sea cierto. De todas formas, estar en comunión, integrarse a un grupo que se prepara, eso es iglesia. El bautismo no es algo individualista, es personal, pero no individualista. Es algo comunitario que nos agrega a la comunidad. Y participar en las pláticas es entrar en un proceso comunitario. Pero sigamos leyendo algunos otros textos de la Santa Biblia que nos hacen ver que eso de que Jesús se bautizó a los 30 años es algo meramente relativo. Vamos a leer en el folletito el párrafo que tiene la letra B, que nos dice una práctica muy interesante que nos va a iluminar mucho sobre este tema. El mismo Juan Bautista dice que el bautismo que él imparte es sólo la preparación para el nuevo bautismo que Jesús trae. Por eso, a quienes habían recibido sólo el bautismo de Juan, los tuvieron que bautizar en el nombre de Jesús. Vamos ahora a ir cita por cita, aunque nos hace ver como el mismo Bautista, el que bautizó a Jesús, nos dice que el bautismo que él imparte es solo de preparación para otro bautismo que Jesús va a traer. Es decir, que su bautismo no es el definitivo. Tenemos aquí dos citas importantes. Lucas capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Qué nos dice el texto? El pueblo estaba en la duda, y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías, por lo que Juan hizo a todos esta declaración: yo les bautizo con agua, pero está por llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Vean qué humildad del Bautista. Dice, pensaban que él era el Mesías. Y dice, no, yo no lo soy el Mesías. Dice, yo les bautizo con agua, pero viene otro que es más que yo. No merezco desatar la correa de sus sandalias. Y aquí dice lo importante. Es Lucas capítulo 3, este versículo 16 dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. A diferencia del bautismo de agua, el bautismo de agua es el que Jesús recibió, pero el que Jesús trae es otro bautismo, como veremos en citas posteriores, que es el definitivo, el más importante. Repito, qué humildad de la del Bautista. Si todo el mundo pensaba que era el Mesías, ¿qué le costaba decir, si yo lo soy? No, yo no soy el Mesías. Mi bautismo es solo de preparación, no es el definitivo. Por tanto, si Jesús se bautizó a los 30 años, eso no es el criterio definitivo para saber cuándo recibir el bautismo. Veamos otra cita importante en el mismo sentido. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 25 al 34. Es un poco más largo, pero es bien importante para que veamos cómo el mismo Bautista reconoce qué es lo que él hace a diferencia de lo que Jesús va a hacer. Entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 25 al 34. Y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan:
yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Qué palabra tan humilde y tan profunda del Bautista. Yo no soy el Cristo, yo no soy un nuevo Elías, yo no soy un profeta. Mi bautismo es solo de preparación para que Él se manifieste al pueblo. Y es lo que pasó en el bautismo. Jesús se manifiesta al pueblo. ¿Quién es Él? ¿A qué viene? Y a partir de ahí empieza ya su predicación y sus acciones más manifiestas. Antes, como decía la otra cita, todo el mundo pensaba pues, que era el hijo de José, el hijo de María, que estaban ahí su familia con ellos. Pero resulta que el Bautista dice: yo lo vi y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Versículo 31: yo he venido a bautizar con agua para que Él sea manifestado a Israel. He visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre Él. Entonces, Juan Bautista da un testimonio clarísimo en favor de Jesús. Por tanto, el bautismo de Jesús a los 30 años no es lo definitivo porque se lo dio Juan. El bautismo definitivo será el que nos da Jesús. Vean otra cita interesantísima en este mismo sentido. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 5. A quienes habían recibido solo el bautismo de Juan, los apóstoles los tuvieron que bautizar en el nombre de Jesús porque decían: ese no basta, ese fue de preparación. Este es uno de los textos más importantes para el tema que estamos estudiando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 5. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Efeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Efectivamente, nos dice que Pablo llegó a Éfeso y ahí se encuentra, hay algunos discípulos, algunos creyentes, y les pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿Qué le responden los de Éfeso? Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Y les replica Pablo: entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y la respuesta de ellos: nosotros recibimos el bautismo de Juan. ¿Qué les responde Pablo? Juan es versículo 4 de
Hechos de los Apóstoles capítulo 19, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Está claro? Entonces, habían recibido el bautismo de Juan y dice Pablo, no, ese no es el definitivo. Ese fue solamente de preparación para que recibieran a Jesús. El definitivo es el de Jesús. ¿Y qué dice el texto? Hechos capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, el bautismo que Jesús prescribió, que lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí nos dice que pues no hubiera más personas, había de todos. Vamos a ver en otros textos cómo hay lugares donde se nos dice que toda una familia completita recibió el bautismo. Quede pues claro, el hecho de que Jesús se bautizó a los 30 años no es lo definitivo. Fue un bautismo muy significativo, pero no el definitivo. El bautismo definitivo es el de Jesús. Vamos ahora al trabajo de los grupos para que vayamos reflexionando sobre esto que hemos tratado de explicar. Primera pregunta para los grupos y las familias. ¿A los cuántos días de nacido les bautizaron a ustedes? Obviamente van a ser diferencias entre muy importantes, pero platiquen entre ustedes. No, pues a mí me bautizaron a los tantos días, a mí a los tantos años. Pero la pregunta que complementa la primera, ¿por qué? ¿A los cuántos días de nacido te bautizaron? ¿Y por qué? Que si fue muy rápido o fue muy tarde, ¿por qué hasta esa fecha te bautizaron? Y segunda pregunta, que es la más importante, ¿qué significa para ti estar bautizado o estar bautizada? Repito pues las preguntas. Primera, ¿a los cuántos días de nacido te bautizaron? ¿Y por qué? Que fue muy rápido por esto, que fue muy tardado por aquello más allá. Segunda pregunta, ¿qué significa para ti estar bautizada o bautizado? Que es lo más importante. Ya no tanto el pasado, sino el presente, porque el bautismo no fue una cosa meramente del pasado. Es en el pasado, pero que marca toda la existencia. Recuerden que este programa es para que ustedes también digan su palabra y así entre todos nos ayudemos a consolidar nuestra fe. Recuerden, manden sus respuestas en mensaje de texto al celular 967-101-2955, es el de esta emisora, 101-2955, o al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx. Si no tienen forma de enviar mensaje de texto por celular, pueden hablar al teléfono de la cabina, ya lo dijimos, 967-101-2955. También nos pueden mandar su opinión al chat de la emisora www.radiotepeyac.com. Escuchamos una bella melodía, una bella música, pero para que se pongan a trabajar en los diferentes grupos. Monseñor Felipe Arismendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Cristo es la roca de nuestra vida. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muchas gracias por sus respuestas. Les quisiera yo sugerir que manden respuestas que tienen que ver con el tema que estamos estudiando, porque algunas personas nos están mandando preguntas de otra índole y ellas pues me las van a mandar a mi correo, y los domingos tengo otro programa de 8:30 a 9 en la WM, que también retransmite Radio Tepeyac y también Radio Comitán, Trinitaria y Comalapa, y ahí daré respuestas a todo lo que ustedes deseen, pero en el programa solo preguntas relativas al tema. Y en segundo lugar, algunos me dicen que repita la página de la diócesis para bajar el folleto que nos sirve de texto: www.diocesisdesancristóbal, así pegadito, diocesisdesancristóbal.com.mx. Y también llegaron unas respuestas que, para que no se queden frustrados los grupos de allá de María Inés, sobre todo de Candelaria, pues aunque es sobre el tema de hace 8 días, los leo así brevemente. Dice el grupo de María Inés sobre el tema de hace 8 días, de aquellos que todavía matan gallinas y lo demás. Dice: invitamos a aquellos hermanos para que se den la oportunidad de prepararse y puedan conocer mejor a Dios nuestro Señor. Y dice que aún les falta prepararse en la palabra de Dios para que ya no sigan con esas tradiciones. Gracias al grupo de María Inés de la Candelaria. Vamos ahora a ir leyendo las respuestas que ustedes nos envían a las preguntas de esta ocasión. La maestra Betty va a ir leyendo. Bien. La familia Jiménez Cruz nos dice: a nosotros entre 3 y 6 meses. Felicidades, qué bonita familia, Felicidades, adelante, es una bendición. La familia Gordillo de Tzimol: me bautizaron al año porque mis papás fueron a pláticas, y las pláticas acá tardan alrededor de 1 año para prepararse bien. Sí, en algunas comunidades efectivamente piden más tiempo. Nosotros hemos sido un poco flexibles. Por ejemplo, un mínimo son 3 pláticas, es un mínimo en las ciudades. Pero en otras partes, por ejemplo en Comitán, son en torno a un mínimo de 7 u 8 temas. Pero en algunas parroquias han querido que la preparación sea más exhaustiva, más a fondo, y pueden durar de 6 meses a 1 año. Bien, eso va dependiendo un poco de allá. La legislación nuestra es mínimo 3, máximo 6, 7, pero respetamos algunas tradiciones de algunas de las parroquias. Tere nos sintetiza las dos preguntas en una sola. A mí como a los 2 años, y significa estar en gracia de Dios y estar reconocida ante Él como una hija. Bueno, pues ya se pasaron 2 años, pero de todas formas la gracia nunca llega tarde. Dice, significa estar en gracia de Dios y estar reconocida como su hija. Exactamente eso. Qué bendición tan grande. Algunos dicen: no, los niños no entienden. Eso nunca lo vamos a entender. Ser hija o hijo de Dios nunca lo vas a entender. Es una bendición, es un regalo, un don, un tesoro que Dios te concede, y nunca lo vamos a entender, ni siquiera a apreciar. Pero es una gracia, es una bendición. El grupo San Judas Tadeo nos dice: mi bautismo fue al año. Recibir el bautismo es recibir a Dios y pertenecer al pueblo de Dios. Bueno, se les pasó 1 año, pero de todas formas es recibir a Dios, estar teniendo la vida de Dios, gozar de la vida de Dios y pertenecer a su pueblo, es decir, formar parte de la iglesia. Por eso se recomienda el bautismo en forma comunitaria. No es algo individualista, o que solo para lucir, o que algunos no quieran bautizarse con otras personas, o porque son pobres o indígenas. No, el bautismo a todos nos iguala, nos nivela a todititos, porque Dios así es. Dios es Padre de todos. Es un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe, una sola iglesia. El bautismo nos hace ser una sola iglesia de diferentes razas, posición social, política o económica. Nos agrega al pueblo de Dios. Familia Gordillo de Tzimol: estar bautizados para nosotros significa ser hijos de Dios, reconocidos por Cristo, porque nos llama a ser miembros de su iglesia y nos pone el sello indeleble que no se borrará nunca de pertenecer a la iglesia de Cristo,
y aparte borra el pecado mortal. Muy bien, esta familia Gordillo del Simón está dando respuestas muy atinadas. Dice, en primer lugar significa ser hijos de Dios, reconocidos por Cristo, miembros de su iglesia. Y nos dice aquí algo muy bello. Nos pone el sello indeleble que no se borrará nunca de pertenecer a la iglesia de Cristo. Eso es el bautismo, por eso no se repite. Si alguien cambia a otra religión, allá lo quieren bautizar, pues que Dios bendiga su corazón. Pero el bautismo es un sello indeleble. Indeleble significa que no se borra, no se quita, ni siquiera en la otra vida, porque Dios no se arrepiente de sus dones. Dios te ha hecho su hijo, su hija, Dios no se arrepiente. Aunque a veces no nos portemos bien como hijos de Dios, Dios no se arrepiente de sus dones. Bonita respuesta del grupo de la familia Gordillo del Simón. Y además dice, nos borra el pecado original, de lo cual hablaremos posteriormente. Nuestra hermana Tere dice, sobre todo gracias al bautismo, el pecado original se nos perdona. De esto abundaremos más a continuación, en este y el tema de dentro del próximo domingo. Nuevamente la familia Gordillo de Simón nos dice, el bautismo es resucitar con Cristo. Es lo que dice San Pablo en el capítulo 6 de su carta a los Romanos, es resucitar a una vida nueva. Ya no eres lo mismo antes y después del bautismo. Después del bautismo ya estás injertado, injertada en Cristo. Tu vida ya está en Cristo, aunque ni cuenta te des, porque así es la gracia de Dios. Nunca vamos a entender lo que es el misterio del amor de Dios. Bellísima respuesta de nuevamente la familia que nos dice, familia Gordillo a través de Simón, que es resucitar con Cristo. Tere nuevamente, gracias al bautismo somos una iglesia y la iglesia la conformamos todos. De cualquier parte o nación o cultura, el bautismo nos hace una sola iglesia, como cantábamos al principio, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos. El grupo Nuestra Señora de Belén nos dice, una gracia de Dios, porque así pasamos a ser hijos de Dios y miembros de la iglesia. Muy bien, gracias a las personas que se reúnen en la casa de ustedes, mi hermana y compañía. Es una gracia. La gracia significa algo gratis, que no es que lo vayamos nunca a comprar con dinero, nunca, es una gracia. Y pasamos a ser hijos de Dios y miembros de la iglesia. Adelante. Familia Pérez Hernández, nos bautizamos a los 3 meses. Para nosotros el bautismo es estar en gracia de Dios, hacernos hijos suyos, sobre todo nos quita el pecado original. Si no sé si es correcto. Es correctísimo lo que usted ha respondido. Qué bueno que le bautizaron a los 3 meses. Dice, el bautismo es estar en gracia de Dios, hacernos hijos suyos, nos quita el pecado original. Está perfecta su respuesta. Nuevamente el grupo Nuestra Señora de Belén, de 6 días y hasta 1 año, porque los papás así lo acostumbraban y no había sacerdotes. Para mí el bautismo es algo esencial que Dios Padre marcó en mí como un signo que nadie borrará. Muy bien. Entonces Nuestra Señora de Belén nuevamente dice que algunos de los que están ahí reunidos los bautizaron, algunos a los 6 días y otros hasta el año. Dice, así lo acostumbraban los papás y no había sacerdotes en algunos lugares. Pero otra persona que no dio su nombre nos dice, para mí el bautismo es algo esencial. Dios Padre marcó en mí como un signo que nadie borrará. Efectivamente, aunque tú te olvidaras de Dios, Dios te marcó con su sello de que eres hija e hijo y nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar. El grupo María Inés de Candelarias nos dice, llegamos a la conclusión de que fuimos bautizados en diferentes momentos por diversas razones. Pues sí, efectivamente, unos antes, otros después. Familia Jiménez Cruz, de 6 a 3 meses nos bautizaron, porque el bautizo nos borra el pecado original y nos hace formar parte de la iglesia e hijos de Dios. Qué bueno que fue de 3 a 6 meses. Cuando los papás comprenden la importancia del bautismo, se preparan antes, e incluso la iglesia recomienda de que cuando ya empezó el embarazo, los papás puedan ir a las pláticas y no esperen hasta que nazca la criatura, para que así tan pronto nazca, los pocos días que la mamá ya pueda moverse, que también ella esté presente. Ojalá que no pase demasiado tiempo para que se dé el bautismo.
El grupo María Inés de la Florecilla. En un espacio de un mes fuimos bautizados por nuestros padres. Nos sentimos verdaderos hijos de Dios y miembros de la Iglesia, y con la responsabilidad de ser misioneros. Oigan, pues qué dicha, que en un espacio de un mes les bautizaron sus papás. Significa que sus papás pues, son papás muy conscientes, muy creyentes. Denle gracias a Dios por haber tenido esos papás. Y efectivamente el bautismo nos hace verdaderos hijos de Dios, miembros de la Iglesia, y aquí agregan algo: la responsabilidad de ser misioneros. Es el grupo María Inés de la Florecilla, ojalá que lo seamos todos desde el bautismo. El grupo María Inés de la Candelaria nos dice: hemos sido bautizados en primer lugar para que se borren nuestros pecados, también para ser hijos de Dios y ser miembros de la Iglesia. Perfectamente, muy bien, grupo María Inés de Candelaria. Son dos grupos María Inés, uno en la Florecilla y otro en la Candelaria. ¿Y la familia Jiménez Cruz qué nos dice? Significa estar más comprometidos con Dios, leer la Biblia, ir a misa, llevar la nueva de Dios entre nosotros. Perfectamente, es decir, el bautismo, si soy hijo de Dios, pues hay que leer su palabra, ir a misa para estar cerca de Él y compartir a otros la buena nueva del Evangelio. Bien, nos siguen llegando respuestas, vamos a avanzar en nuestro estudio de nuestro tema. Les pido que vayan nuevamente a su folleto en la página 26, la letra C. Recuerden que pueden bajar el folleto en www.diocesisdesancristobal.com.mx. Ahí le dan un clic a donde dice el folleto y lo pueden ustedes tener a su entera disposición. ¿Qué nos dice nuestro folleto en la página 26, la letra C? Jesús ordenó ir por todo el mundo y predicar su palabra. El que crea y se bautice se salva. El que no cree y por tanto tampoco se bautiza se pierde. Jesús pone pues como condición para la salvación la fe en Él y el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y Jesús no dice que se bautice solo a las personas mayores de edad, sino a todas las gentes. Vamos a justificar esto con los textos de la Sagrada Escritura. Vayan ustedes al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, en que Jesús nos dice con toda claridad cuáles son las condiciones para la salvación: la fe y el bautismo. Escuchemos. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vean qué claro es Jesús. Es un mandato. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. ¿Cómo? Hagan los discípulos. ¿Cómo? Es muy claro. Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Cómo se hacen discípulos de Jesús? Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto yo no lo inventé, no lo inventamos en la iglesia. Es una orden de Jesús, clara, explícita, directa. Dice: vayan, hagan discípulos a todas las discípulos, el que siga a Jesús. ¿Cómo? No pone demasiadas cosas. Bautícenles, ¿cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice más. No dice a los que son mayores de edad. No dice a partir de los 30 años como yo. No. A todo mundo. A todo mundo. Claro, primero prediquen la palabra de Dios como Él les mandó. Por otra parte nos dice: vayan a un río y ahí métanlos como a mí me hizo Juan. Para nada, por favor. ¿Qué es requisito indispensable que sea en un río? No, hombre. Jesús no lo ordenó así. Que a Él lo hicieron así, pues fue un símbolo. Pero el bautismo que recibió Jesús no es el definitivo. El definitivo es el que Jesús manda, y Jesús manda con toda claridad: bautícenles, ¿cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo siempre es con agua. Eso sí, en toda la tradición siempre ha sido con agua. Pero veamos lo que nos dice Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16. Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará,
El que se niegue a creer será condenado. Vean qué claro es Jesús, otra vez, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Lo dice igual que lo refiere Mateo, pero con sus propias características. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Es decir, a todo mundo. A los niños, también a los niños. A los viejitos, también a los viejitos. A todo mundo. A los animales, pues San Francisco les hablaba a los animales. A toda la creación. Vayan, es un mandato, una orden, por todo el mundo. Y proclamen la buena nueva. Versículo 16. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Condiciones pues para salvarse: el que crea y sea bautizado. El que no crea, si no cree, tampoco se bautiza, es obvio. Entonces, si no cree, no se bautiza. Pero para salvación, la creencia, la fe. Ahora dirán, los niños no tienen fe. Obviamente los niños todavía no son capaces de. Los papás son los que tienen fe. Y los papás hacen las veces del niño, lo suplen, porque los papás quieren lo mejor para sus niños. ¿A poco los papás le preguntan al niño o a la niña, ¿quieres nacer? Cuando está en el seno materno, pues no les preguntan. Cuando ya nacieron, ¿qué quieres? ¿Cuál marca de leche quieres? ¿La de la mamá u otra de las comerciales que hay? ¿Cuál te gusta más? No le preguntan, es obvio. ¿Qué ropita te ponemos? Pues no le preguntan. Los papás quieren lo mejor para sus hijos y lo mejor es que tengan la vida eterna, que sean unidos a Jesús. Entonces, Jesús es muy claro en lo que nos indica. El que crea y se bautice se salvará. Qué palabra tan importante que nos dice Jesús. Bien, vamos a continuar con nuestro folletito, página 26, la letra D, que Jesús todavía nos sigue insistiendo en otros aspectos que vamos a profundizar. Letra D. Afirma que quien no renazca del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Pone pues como condición para entrar al reino de Dios renacer por el agua y el Espíritu. Y eso es lo que hace en nosotros el bautismo. No es tanto un mérito nuestro, ni la salvación es una obra nuestra, sino un renacer por gracia que se nos concede gratuitamente. Vayan pues al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, en que se nos hace esta afirmación de Jesús tan clara, tan categórica. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está claro, ¿no? Ahí con Nicodemo, pues Nicodemo no lo entendía bien. Primero le dice Jesús en el versículo 3, capítulo 3 de Juan: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dice, pero a ver, ¿cómo está eso? Y Jesús es más explícito en el versículo 5, capítulo 3 de Juan, versículo 5. Dice Jesús: en verdad te digo. Cuando Jesús usa esta expresión es que va a decir algo muy importante. En verdad te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Condición pues indispensable para salvarse en renacer del agua y del Espíritu. Es decir, agua del Espíritu, creer en Dios, seguir a Jesús, vivir de acuerdo con Jesús. No basta solo bautizarse. Bautizarse y creer en Dios, vivir de acuerdo con el Espíritu de Dios. Pero es fundamental también el agua. Bautizarnos en el agua, nacer del agua, renacer del agua. Oiga, qué afirmación tan categórica de Jesús. El que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, a partir de los 30 años, el que no nazca de agua y del Espíritu. No, por favor. Dice, en absoluto, el que no nazca. Aunque tenga unos minutos de concebido, aunque tenga unos segundos de haber nacido. Es decir, para Jesús no importa la edad. Lo importante es que pronto se nos pueda dar este gran regalo que el Señor nos concede. Le pido a la maestra Betty que lea lo que nos dice nuestro folleto, la letra E.
para ir cerrando este momento. Por ello, nosotros procuramos dar a los niños el signo del agua de vida, que es el bautismo, para que tengan vida eterna y entren al reino de Dios. Aunque son pequeños y no tienen capacidad de una fe personal, son bautizados en la fe de sus padres. Cuando crezcan, tendrán que confirmar esa fe y asumirla personalmente. Pero los papás quieren lo mejor para sus hijos, aunque estos no lo pidan, y lo mejor es que tengan la vida de Dios en Cristo, por el agua del bautismo. Qué bonita afirmación, es como un resumen. Nosotros procuramos dar a los niños el signo del agua de vida, que es el bautismo, para que tengan vida eterna y entren al reino de Dios. Aunque son pequeños y no tienen capacidad de una fe personal, esto es verdad. Son bautizados en la fe de sus padres, esto es cierto. Sus padres quieren para ellos lo mejor. Cuando crezcan, tendrán que confirmar su fe y asumirla personalmente. Por eso aquí acostumbramos en todo Chiapas que la confirmación es a partir de los 14 años, para que se confirme, se haga más firme la fe que recibieron desde el bautismo, y por eso muchos van de blanco, llevan su vela, llevan sus padrinos y se hace la renovación de las promesas del bautismo. Aunque los niños no piden el bautismo, los papás les dan lo mejor para ellos, que es precisamente el bautismo, es que tengan la vida de Dios en Cristo. ¿Qué dice la letra F de nuestro folleto? Sin embargo, si mueren sin bautismo, esperamos que Dios los salve, pues ellos no tienen culpa y Dios quiere que todos se salven. Esta afirmación última es muy importante. La leemos en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. Es decir, ¿qué pasa si algún niño se muere sin bautismo? Por ejemplo, los que son abortados, o explícitamente o ocasionalmente. ¿Qué pasa con ellos? O que a veces muere el niño de repente y no lo bautizaron. Por cierto, nosotros tenemos como criterio, según los expertos, se nos dice que aunque ya murió la persona, si todavía está tibiecito el cuerpo, todavía hay vida ahí, aunque ya sea pues que se está terminando. Entonces ahí se le puede bautizar, y ya no se le puede después de que ya esté fallecido. Ahí se hace una oración para pedir por su salvación eterna. Pero nuestra fe y nuestra esperanza en que se pueda salvar, porque ¿qué nos dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4? Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Qué bonito texto de San Pablo. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero si no llegan a crecer más en la edad, pues Dios quiere que todos se salven. Entonces nuestra fe y esperanza es de que se salven también los niños que murieron sin bautismo, no por culpa nuestra, pero la fe de los papás es la fe que Dios toma en cuenta, es lo que llamamos un bautismo de deseo. Entonces es lo que realmente esperamos que les salven. Vean qué cosas tan bellas, y dentro de 8 días vamos a seguir con el tema porque es bien importante. Mientras vamos a un trabajo de grupos nuevamente, y ahora la sugerencia, más que responder a una pregunta, la primera va a ser lo siguiente, es como tarea: buscar su boleta de bautismo para saber con precisión la fecha en que fueron bautizados y pensar qué hacer en su aniversario bautismal. Yo celebro, sí, mi cumpleaños el día 1 de mayo, pero también el día 8 de mayo en que me bautizaron para mí es un gran día de fiesta, aunque ya ni ángel ni me canten las mañanitas, no importa, yo se las canto a Dios, yo le doy gracias a Dios y glorifico al Señor. Entonces la pregunta es, más bien no pregunta, es tarea: busca tu boleta de bautismo, porque algunos ya la perdieron y hasta que se van a casar o otra cosa la andan buscando. Búscala para saber con precisión la fecha en que fuiste bautizada o bautizado. Muchos no saben ni cuándo. Búscala, pero pregúntate qué vas a hacer cuando cumplas un año más de bautizada o de bautizado. Y segunda pregunta, aquí sí es pregunta: ¿cómo lograr que nuestros familiares y amigos no retrasen demasiado el bautismo de sus niños? ¿Cómo lograr que nuestros familiares y amigos no retrasen demasiado el bautismo de sus niños? Trabajemos pues en grupos o en las familias. Recuerden, manden sus respuestas en mensaje de texto al celular 967-101-2955 o nos llamen a este teléfono. Escuchemos
música mientras ustedes trabajan. Monseñor Felipe Arizmendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos. Somos discípulos y misioneros de Cristo. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muchas gracias por sus respuestas. Llegó una aquí todavía de las preguntas anteriores. Alguien de la familia Moreno dice: me bautizaron a los 8 días, porque es vida, es revivir al Espíritu Santo y mis papás son católicos. Felicidades. Pero dice aquí algún problema. Ahora que mi bebé nació, a los 40 días quise bautizarlo, pero el padre X no me dio el bautismo porque dice que no sabe qué es el bautismo todavía. Van a operar a mi bebé el 15 de este mes, ¿qué hago? Mire, yo creo que no le explicaron al sacerdote de lo que se trataba, porque en esos casos se les bautiza de inmediato. Vaya usted con cualquier sacerdote en cualquier parroquia y se lo bautizan. Vaya a la catedral y ahí se lo van a bautizar, o en cualquier parte donde usted se encuentre, pero explique bien la situación. Si lo van a bautizar, lo pueden de inmediato, lo van a operar, de inmediato lo pueden bautizar, porque eso es bien, bien importante. Yo creo que no le explicaron bien al sacerdote, no es porque los padres no quieran, sino por esa razón. Y otra persona que nos dice su nombre, dice: llevé a mi hijo antes del año en contra de la voluntad de mi esposo, que no cree, pero mi fe está en Dios y es mi responsabilidad guiar y evangelizar. Bueno, no lo recomendamos, sobre todo porque eso puede crear muchos problemas en el matrimonio, pero si no hay razones suficientes, nosotros a veces pedimos que vaya el papá también, diga, pero a veces no quieren ir. Bueno, si la mamá asume la responsabilidad y escogen buenos padrinos, pues adelante. Otra persona nos dice: si muere alguien después del bautismo se va al cielo, derechito. El bautismo es solo para las personas vivas, efectivamente, ya lo explicamos. Pero si alguien hay duda de que si todavía vive, está tibiecito, se le puede bautizar. Incluso se habla de un bautismo bajo condición. Si ya está una persona fallecida, ya no se le puede bautizar. Ahora sí pasamos a las respuestas de esta segunda parte de nuestro programa. Nuestra Señora de Belén dice: concientizar a los padres sobre las gracias que se reciben en el bautismo por medio de citas bíblicas. Es lo que estamos haciendo. Pero también la familia Gordillo de Simol nos dio otras respuestas al respecto, una respuesta muy bonita. Familia Gordillo de Simol. Acaba de pasar mi aniversario y mis padrinos me felicitaron por el aniversario. Lo celebré en misa el 17 de junio. Afortunadamente mi familia le da prioridad al bautismo a temprana edad por el significado, pero sería bueno explicar a las demás personas la importancia de este sacramento. Este sacramento tiene incluso la salvación. Efectivamente, felicidades, y qué bueno que celebró su aniversario incluso con una misa a esta persona de Simón, y es porque la familia le da prioridad al bautismo a temprana edad por el significado que tiene, nos da la salvación. Otra persona Bien. Que no da su nombre nos dice, Tere. Es Tere. Sí, Tere nos dice: lo que se podría hacer es que ahora que sabemos esto, compartirlo con familiares y amigos, pero sería bueno que en las parroquias lo digan y la gente sepa y que se hagan retiros acerca de este tema. Muy buena propuesta, la vamos a pasar a las parroquias, pero también para eso nos sirve este programa, para que nos fundamentemos en nuestra fe y lo podamos difundir. E incluso, por cierto, en la página de la diócesis, ya el día de mañana, más tardar el lunes, este mismo programa lo pueden ahí bajar en la página de la diócesis y escucharlo. Se pasa íntegro, ahí está grabado. Lo pueden oír varias veces, las veces que quieran, o invitar a otra persona. www.diocesisdesancristobal.com.mx. Ahí pueden nuevamente escuchar este programa. El grupo María Inés de la Florecilla nos dice: hacerlos más conscientes de la importancia de lo que nos da el sacramento del bautismo y con testimonio convencerlos de esto. Muchas gracias al grupo María Inés de la Florecilla. Nos siguen llegando algunas otras respuestas que no nos da tiempo de comentarlas, lo haremos dentro de 8 días. Pero recuerden que procuramos que las preguntas sean sobre el tema, porque por ejemplo, la familia Jiménez nos preguntó hace 8 días sobre la transfusión de sangre. Bueno, se lo responderé en mis programas de los domingos, que ahí respondo a varias preguntas.
pero no tenía que ver con el tema, por eso no dijimos la respuesta. Gracias, buen Dios, por este momento que nos has permitido compartir. Gracias sobre todo por el bautismo. Gracias por habernos hecho hijas, hijos tuyos. Qué bendición, qué gracia. Nunca lo entenderemos, solo lo sabremos agradecer y vivir. Somos tus hijos, somos tus hijas. Tú eres nuestro Padre. En Jesús estamos redimidos y salvados. Nos has dado el don del Espíritu Santo. Que Jesús nos da su vida y a Jesús le dio la vida a la Virgen María, por eso también la invocamos a ella como nuestra Madre. Gracias, Madre, por darnos a Jesús, porque en Jesús recibimos la vida divina. Gracias, Madre, por tu colaboración. Intercede, Señora, para que podamos nosotros mantenernos firmes y fieles a nuestro bautismo. Te lo pedimos, Padre Dios, por la gracia del Espíritu Santo. Y concluimos con el canto final que se sugiere ahí en su folleto y en la página final de este tema, es en la página 28, que tienen ahí el canto final. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que tiene mucho sentido ahora como una expresión de la alegría, de la gracia, de la fe, de la unidad que nos da el bautismo. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Es un canto que resume mucho esta felicidad de nuestro bautismo. Lo repetimos. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Y mañana domingo, recuerden, también a las 8:30 se retransmite mi programa que desde hace 5 años transmite la WM. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz fin de semana. Maestra Betty. A usted, Monseñor. Muchas gracias. Bien, hermanos, hemos llegado al final de esta 1:30 de charla con nuestro obispo Felipe Arizmendi. ¿Les gustó? ¿Verdad que sí? Pues entonces comentemos con nuestros amigos y familiares lo que hoy hemos aprendido. Invítenlos a sintonizar Radio Tepeyac y así, día con día, los católicos sepamos defender nuestra fe. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Hemos caminado juntos para redescubrir los cimientos de nuestra fe. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Te esperamos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde por esta frecuencia.